Hoy continuamos con la serie de estudios sobre el libro de Josué, la cuarta parte, la derrota menos pensada. La derrota menos pensada. Vamos a poner en pantalla la lectura del libro de Josué, capítulo 7, verso 2 al 9, que dice así: Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet-Tabén, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron, pues, a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos y como resultado todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en mano de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? ¿Qué será de tu gran prestigio?, le dice Josué al Señor. Como si el prestigio de Dios estuviera en juego aquí. Saben, este día vamos a aprender de la derrota en Jai. ¿Y cuáles fueron las causas de esa derrota? ¿Y qué enseñanzas tiene para nuestra vida esta porción de la Biblia? Como lo vimos en el mensaje anterior, ¿cuántos se acuerdan del mensaje anterior? Levante la mano y dígame de qué hablé en el mensaje anterior. ¡Ah! ¡Qué pastor malo este! Miren qué situación me pone. ¿Se acuerdan? Qué feo lo de ustedes, ¿eh? A ver, ¿alguien se anima a decirme de qué hablé sobre Josué la vez pasada? Bien, ¿quién lo dijo? Levante la mano. Bien, muy bien, la felicito, Zulma. ¿Los demás? ¿Ahora recuerdan? ¿Vieron, chicos, que a veces, ¿sabe? Es importante tomar nota, mis hermanos. Eso es una costumbre que se ha perdido en la iglesia del Señor. Es importante tomar nota, porque si uno toma nota, después en la semana puede repasarlas. Tampoco tiene sentido tomar nota y después tirar el cuaderno en cualquier lado y no acordarse dónde está. Pero es bueno tomar notas, porque cuando uno toma notas, las cosas se retienen un poco por más tiempo. Lo vimos en el mensaje anterior. El pueblo de Israel, comandado por Josué, había tenido una gran victoria espiritual y material conquistando Jericó. Una ciudad grande, una ciudad que parecía inconquistable, pero que fue entregada en manos de los israelitas por el poder de Dios a pesar de su fortaleza, de sus altos muros. Ahora, ¿qué pasa luego de esta victoria? Josué consideró que conquistar la pequeña ciudad de Jai sería algo más sencillo, algo más fácil, que no tendría muchas dificultades en su conquista. Era como que Josué venía medio como galleta en el agua, ¿vio? Hinchado. Pero vamos a ver que estaba muy equivocado en su apreciación. Por lo cual designó solamente 2.000 o 3.000 hombres, pues como le habían dicho
los espías que le había mandado, era una ciudad pequeña, era una ciudad accesible, una ciudad que parecía que iba a ser simplemente un rato de lucha y que la iban a tomar con facilidad. Así lo dice el verso 3, no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla, 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Pero para sorpresa de Josué y de todo el pueblo de Israel, los de Jai derrotaron al ejército israelita y los hicieron huir delante de ellos. El verso 4 y 5, por esa razón solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. ¿Cómo podía suceder que después de tener una gran victoria sobre una ciudad que parecía inexpugnable, fueran a Jai, una ciudad que podía decir que se caía sola ya, y solamente tuvieron bajas en el ejército? Y no solamente eso, sino que fueron perseguidos y fueron humillados y fueron vencidos en una pendiente al llegar a las canteras. Había algo que no estaba funcionando. Fue una derrota inesperada para los israelitas. Esa derrota no estaba en los planes de nadie. Fue totalmente sorpresiva, pero fue Dios quien así lo permitió. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Estoy seguro, mis amados, que a muchos de nosotros nos han pasado o nos están pasando situaciones que son inesperadas, que nos toman por sorpresa, situaciones que no esperabas. Como siempre digo, esas situaciones que te caen como peludo de regalo y que vos no sabés qué hacer con eso. Cosas que no estaban nunca en nuestros pensamientos, en nuestros planes. Y no imaginamos que algo como lo que estamos viviendo podría estar pasándonos. Nunca pensamos que fracasaríamos en lo que emprendimos. Nunca pensamos que las cosas fueran a salir mal. Y esto es lo que le sucedió a Josué, lo que le sucedió al pueblo de Israel. Nunca ellos imaginaron ni pensaron que las cosas les iban a salir mal. Dijo Charles Dickens, cada fracaso les enseña al hombre y a la mujer algo que necesitaba aprender. Y Henry Ford también tiene una frase que dice, el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Pero veamos primeramente lo que este fracaso produjo en el pueblo de Israel, lo que produjo en la vida de Josué, en la vida de sus líderes. En el texto que leímos, primero el pueblo dice que se desanimó y se llenó de temor. Dice el texto que fueron vencidos y como resultado todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. En segundo, el pueblo se enojó contra Dios. El texto dice que ahí en el verso 6, ante esto Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Y no estaba solo, dice que lo acompañaban los jefes, los líderes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río, dice Josué. En tercer lugar, trataron de razonar con Dios sobre lo mal que Él quedaría delante de los pueblos. ¡Qué mala imagen, Señor, vas a tener ahora! Una mala imagen ante los pueblos vecinos. A estos pueblos vecinos darse cuenta de la derrota de Israel.
Los versos 8 y 9 dicen: dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos van a rodear, nos van a exterminar. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y sabes, iglesia, nosotros aplicamos esto muchas veces a nuestra vida. Estas son exactamente las mismas palabras a veces, las mismas actitudes que muchos tenemos con nuestro Dios cuando hemos fracasado, enojados, desanimados y queriendo demostrarle a Dios lo mal que Él queda delante de la gente por la situación que estamos viviendo. Vaya, mis hermanos, qué caraduras y descarados somos. Sí, Señor, decirle al que está a tu lado, qué caraduras somos. Decíselo con una sonrisa por las dudas. Qué caraduras somos a veces con nuestro Dios. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema real? ¿Qué fue lo que provocó que Israel tuviera una derrota en lugar de una victoria y que tuviera tristeza en lugar de gozo? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la causa? La palabra de Dios nos dice que tenemos que saber que ninguna derrota viene sin causa. Así lo declara Proverbios 26:2. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre va a haber una causa cuando hay una derrota en la vida del Hijo de Dios. Y por esto es que vamos a analizar las causas de la derrota de Israel y vamos a aplicarlo a nuestra vida. ¿Está de acuerdo? Bueno, vamos entonces. En el texto que hemos leído podemos identificar tres causas principales de la derrota de Israel. Que estas también pueden ser las mismas causas de nuestros propios fracasos en las distintas áreas de nuestra vida. Hay un paralelismo entre lo que sucedió en esta historia y muchas veces lo que sucede en nuestra vida. Y la primera causa es: no buscaron la dirección de Dios. Hoy mi máquina me está complicando. No buscaron la dirección de Dios. Primera causa. Allí Josué en el capítulo 7, vamos a volver a leer versos 2, 3 en su primera parte, dice que Josué envió unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después estos hombres regresan y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. No era necesario, según ellos. Ahora, en el texto no vemos en ninguna parte que Josué consulta a Dios sobre qué hacer en esta batalla. ¿O sí? No, Josué no consulta a Dios. Josué confió en las palabras de sus hombres, soldados que envió como espías a ver la ciudad de Jai. Nosotros muchas veces, mis amados, al igual que Josué, fracasamos en la vida porque muchas veces no tomamos en cuenta la palabra de Dios, sino que tomamos los consejos o las palabras que nos agradan, palabras que nos endulzan el oído. Tomamos las palabras que queremos oír y no las que debemos oír. Cuando somos guiados por personas que son ciegas espiritualmente, el resultado inevitable es el fracaso. En Mateo 15:14 Jesús dice: déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué dice? No escucho. Ambos caerán en un hoyo. Siempre debemos buscar la guía de Dios en nuestros asuntos a resolver.
porque la palabra siempre será acertada y luz para nuestro camino. Amén. La segunda causa es que se confiaron y fueron autosuficientes. Josué 7:3-4. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. El pueblo de Israel se sintió más poderoso, más fuerte que los de Jai. Subestimaron a la ciudad, subestimaron a su población. Por eso dijeron que no era necesario cansar a todo el pueblo. ¿Para qué vamos a mover a cientos de miles de personas para tomar una pequeña ciudad? Ellos son pocos. Es decir, ellos pensaban que la batalla sería fácil, pero esto no fue así. En muchos ámbitos de la vida, mis amados, menospreciar al rival es sinónimo de derrota. Vos no podés despreciar al rival. Fíjense lo que le pasó a Goliat. Goliat despreció a su rival. ¿Quién era su rival? Un pequeño niño, porque era un niño todavía, un joven que recién empezaba a caminar su vida de juventud, y Goliat lo despreció. Y bueno, usted conoce la historia de lo que pasó, ¿no? De la derrota que sufrió. Sentirnos superiores, pensar que lo sabemos todo. Ay, cuánta gente cree saberlo todo, mis amados. Pensar que no necesitamos ayuda de nadie, que yo soy autosuficiente, que yo puedo, son los pasos hacia el fracaso. Comprendamos algo muy importante. No es lo mismo ser soberbios que tener el respaldo de Dios. Cuando vos tenés el respaldo de Dios, mi amado, pues vas a enfrentar gigantes que parecen invencibles, pero los vas a vencer. Y eso no es soberbia. Eso es tener la convicción, la fe y la creencia de que tenés el respaldo de Dios sobre tu vida. La palabra de Dios nos manda a no confiar en nuestra propia prudencia, a nuestra propia capacidad, sino que debemos apoyarnos siempre en nuestro Dios. Proverbios 3:5 nos dice que confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, en tu propia prudencia, dice la versión Reina Valera. Posiblemente Dios ha permitido el fracaso para doblegar la soberbia en nuestro corazón. Porque todos en algún momento hemos fracasado o estamos fracasando. Y vamos a fracasar seguramente. Pero Dios permite el fracaso para doblegar nuestra soberbia. Esa soberbia que aún poseemos en nuestro corazón. Y lo más probable es que no entendamos esto. Y agravemos nuestra soberbia enojándonos con Dios porque no nos apoyó en nuestras acciones. Como le pasó a Josué y al pueblo. Iglesia, tenés que ser sencilla. Iglesia, tenés que ser humilde de corazón. La soberbia no tiene lugar en la vida de un hijo, de una hija de Dios. ¿Se entiende esto? Tercera causa. La tercera causa es lo que tenemos oculto en nuestra vida. Ah, vaya. Josué 7:13. Levántate, purifica al pueblo, le dice el Señor. Diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Esta derrota también fue por causa de que Israel había tomado del anatema
Es decir, había un pecado oculto en alguien del pueblo. El pueblo estaba en derrota porque Acán había escondido en su tienda lo que Dios había mandado que no tocaran. Pero su codicia fue más grande que su obediencia y que su temor de Dios. Y Acán no solo que tocó, sino que se apropió del anatema, en desobediencia plena a lo que Dios había ordenado. Josué 7, 19, 21. Entonces Josué lo interpeló: Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. ¿Qué lección, mis amados, aprendemos de nuestra vida? Aprendemos para nuestra vida de esto. Hoy cada uno de nosotros en nuestro interior tenemos que reconocer cuáles son nuestros lingotes de pecado, cuáles son nuestros mantos babilónicos de mundanalidad, esas cosas que aún cargamos, que tenemos ocultos en nuestro corazón. Pues los pecados ocultos nos traerán solo una cosa. Lo que van a traer a tu vida los pecados ocultos es fracaso. Fracaso. ¿Por qué las cosas no me salen? ¿Por qué lo que emprendo fracasa? Primero a nosotros. Y ese fracaso también se hace extensible a nuestra familia en segundo lugar. El sabio Salomón escribe allí en Proverbios 28:13: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Tenemos que reconocer, iglesia, que nunca nuestro pecado quedará oculto. ¿Por cuánto tiempo puedo yo ocultar a la luz de la palabra de Dios, de la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo yo puedo ocultar ese pecado oculto en mi corazón? Así lo menciona Jesús en Marcos 4:22. Él nos dice: no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Tenemos que comprender que los pecados ocultos traen turbación, fracaso, ocasionan aflicción a nuestra vida. Es un peso que uno lleva, que al principio parece que no pesa, pero que como vamos caminando en el camino del Señor, eso cada vez se hace más pesado, hasta que llega un momento en que o te aplasta o te libras de él. Tenemos que comprender que los pecados ocultos traen turbación, ocasionan aflicción a nuestra vida. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Veamos Josué 7, 25, 26. Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Aquí a los suyos se refiere a toda su familia. No solamente los apedrearon, sino que les prendieron fuego. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que siguen en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Este Valle de Acor, traducido Acor, significa desgracia. Así aplastó el Señor el ardor de su ira. Uno puede pensar quizás de que el Señor a veces es muy extremo, pero no es así. Dios aborrece el pecado. De tal manera lo aborrece que arde en ira cuando su pueblo oculta los pecados. Terrible verdad. Es terrible.
Terrible es la consecuencia del pecado oculto. Sin confesar a Dios, pero también son terribles las consecuencias para aquellos que nos rodean, ya sea la familia, ya sea la misma iglesia, mi amado. Pero hay esperanza para todo aquel que confiesa su pecado. Amén. Vaya pasando a adoración, por favor. Hay esperanza para todo aquel que confiesa su pecado, que saca lo que tiene oculto y se aparta de él. El Salmo 32:5, David dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Cuando hay arrepentimiento, mi amado, cuando hay confesión de los pecados, siempre hay perdón por parte de nuestro Dios, porque Cristo intercede delante de Él por cada uno de nosotros. Si nuestra vida hoy está en derrota continua, si nuestra vida anda de fracaso en fracaso, si nuestra vida no levanta la cabeza, si tenemos pecados escondidos en nuestra vida, entonces Dios puede cambiar nuestra aflicción en alegría y nuestra turbación en esperanza. Él puede cambiar, puede transformar, puede hacer de que ese peso salga de tu vida. Pero el camino a eso es la confesión. Es presentarse delante del Señor y decir: Señor, perdóname por esto, me arrepiento por esto, lo oculto ahora sale a la luz y ya no más en mi vida. Si confesamos nuestro pecado, el Señor dice que Él te perdona. Y el profeta Oseas en el 2:15 nos dice: allí, en ese momento, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto, como en el día que Cristo llegó a tu vida. Él dice que en ese momento de confesión te va a devolver todo aquello que has perdido, que has intentado tener victoria y que has fracasado. Dios promete, y las promesas de Dios son sí o sí. No hay vuelta atrás. Mi amado hermano, hermana, mi amado amigo, amiga que quizás hoy nos visitas. Hoy aprendimos que la derrota menos pensada siempre puede ser ocasionada por nuestra propia desidia. Sabemos que debemos consultar a Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer ante decisiones importantes, pero no lo hacemos. Eso es desidia. Saber lo que hay que hacer y no hacerlo, porque no se nos dio la gana, porque no se nos antojó hacerlo. Y después somos tan cararrotas que le echamos la culpa a Dios de nuestra negligencia. Qué bárbaros que somos los seres humanos, ¿verdad? Dios siempre te va a dar otra oportunidad, mi amado. Siempre va a haber una nueva oportunidad para tu vida. Si confesamos nuestros pecados ante su altar, Dios siempre va a dar una nueva oportunidad.